Y en esa condición estábamos nosotros, amén. Porque yo no vi a Jesús, hermano. No lo vi. Entonces, ¿cómo podemos creer si no vimos? Por fe. Esa es la clave, hermano. El ateo no puede creer en Dios porque no ve. El ateo lo que hace es lo que ve, él cree. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. Que dice que nosotros creemos por fe, hermano. Sin haber visto a Jesús. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que pasa, empieza a transformarnos. Nos cambia ese diseño natural que teníamos y empieza a haber un diseño diferente ahora. ¿Por intermedio de qué? De la fe. Mire qué importante que es, hermano. Y la fe siempre está siendo probada continuamente en nuestras vidas. Y eso es lo que uno tiene que entender. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y empezamos a compartir. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Por qué dice Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros, dice, delitos y pecados? ¿Por qué dice eso? Porque antes estábamos muertos pero no lo sabíamos. Antes no era vida lo que llevábamos, hermano. Por eso dice que estamos muertos en delitos. Un delito es una persona que infringe la ley, ¿eh? Y está en una situación delictiva. Para Dios, nuestra vieja vida era eso. Era un delito. ¿Por qué? Porque no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, muchas veces nosotros dijimos esto, ¿no? Y yo creo que yo lo dije, hermano. ¿Por qué Dios no me tocó a mí en mi juventud? ¿Y por qué me tocó de grande? Porque yo hubiese servido mucho más a Dios en más tiempo. Pero el tiempo de Dios era este. A mí me llamó al Señor casi a los 40 años, hermano. De esos 40 en adelante, mi vida estaba muerta. Pero yo pensaba que estaba bien. Porque mi razón me hacía creer que mi vida era una vida buena. Pero cuando dice, y Él nos dio vida, amén, por intermedio de la fe. O sea, el que nos da la fe es Jesucristo, hermano. Amén. Por eso Él envía al Hijo. Para rescatar lo que se había perdido. Ahora, por la fe, íbamos a ser salvos. Pero tenía que venir Jesucristo para que ese plan se concrete. Entonces dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que eran nuestros delitos y eran nuestros pecados, pero no lo sabíamos todavía nosotros. Para mí yo era una vida bien, digamos. No era una vida delictiva ni pecadora. Pero porque no lo sabía, hermano. Yo no sabía que era el pecado. Pero resulta que, por lo que dice la palabra de Dios, mi vieja vida era una vida pecaminosa. Amén. Entonces dice, el 2, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Vio? Está hablando de otro tiempo. En el comienzo. Vio que la Biblia, cuando habla del Génesis, dice, ¿no? Y Dios creó los cielos y la tierra, y después empezó a ordenar. Así, esa forma de, esa metáfora que el Señor utiliza para mostrarnos cómo era la creación, era nuestra condición, hermano. Desordenados y vacíos. No había un orden en nuestra vida. Pero cuando viene la palabra de Dios, comienza a haber un orden, hermano. Y lo ordena por la palabra de Dios. Porque la palabra no son solamente palabritas y letras que están acá, no. Esto fue inspirado por el mismo Dios. Y utilizando a los hombres. Ahora, para Dios hubiese sido fácil que Él apareciera en una nube y que todos lo vieran. Y todos iban a creer porque vieron. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que no me vio y creyó. Y cuando habla de una bienaventuranza, está hablando de algo que Dios nos da, como un galardón, como un premio. Y eso se adquiere por obediencia, hermano. No hay otra forma.
Los títulos no nos salvan, hermano. Los ministerios no nos salvan. Lo que nos salva es la obediencia a la palabra de Dios, hermano. Otra cosa no nos salva. Y no es porque seamos religiosos, pero así dice la Biblia. Y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de vivir conforme a la palabra de Dios, significa que tenemos que andar conforme a lo que dice la Biblia, con la forma de la Biblia, con la forma de la palabra. Eso nos salva. Ahora, nos salva que vivamos conforme a la palabra de Dios, pero también nos salva que hagamos lo que dice la Biblia. Porque si yo leo y no vivo, estoy perdiendo el tiempo, hermano. Yo tengo que vivir lo que dice la palabra de Dios. Ahí es cuando hay un crecimiento espiritual. Si yo leo, pero no vivo lo que leo, entonces la Biblia lo llama hipócrita. El hipócrita, recuerda que era una persona que en la antigüedad se ponía una careta para representar en las obras de teatro que hacían. Ellos hacían obras de teatro sobre los dioses que ellos tenían del vino y tantas cosas. Entonces, para actuar y representar una obra de teatro, ellos se ponían unas hipócritas, que eran unas caretas. Entonces, por eso la palabra griega, ¿no? El hipócrita hace referencia a eso, que no muestra su verdadera cara, muestra algo que está separado de su vida, pero es una apariencia que muestra. Entonces, nosotros tenemos que vivir como dice la palabra de Dios, no con apariencia, hermano. Porque podemos aparentar ser muy espirituales. Y para todo uno dice, qué siervaza de Dios. Pero ¿y la intimidad, hermano? Cuando nadie nos ve, recordando de que Dios ve todas las cosas. A veces es como que el Hijo de Dios está más pendiente de lo que ve un hermano en su obra y no de lo que ve Dios. Pero tenemos que entender esto, que Dios es omnipresente. Esa palabra omnipresente significa que está en todos lados al mismo tiempo. Dios puede estar en Japón y puede estar del otro lado, y Él tiene esa potestad de hacerlo, hermano. Porque es Dios. Entonces no podemos escondernos de la voluntad de Dios. No nos podemos esconder, ni siquiera nuestros pensamientos se pueden esconder. Sabiendo esto, ahora, sabiendo que no me puedo esconder ni el pensamiento, ni la intención del pensamiento. Antes de que el pensamiento sea, hay una intención. Es como, por ejemplo, usted tiene un vaso ahí, ya lo pensó, ¿no? Ya está en su mente. Hay una intención de agarrarlo, ahora tiene que ejecutarlo. Bueno, agarra y lo toma. Ese pensamiento es una intención, ya Dios lo sabe. Imagínese. Ahora yo le hago una pregunta. Sabiendo esto, ¿me puedo justificar delante de Dios? No puedo justificar delante de Dios. Porque Dios ya sabe si lo estoy haciendo con intención o no. Dios lo sabe. Amén. Amén. Entonces dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Vio? ¿Y cuáles eran los deseos de la carne? No buscar a Dios. Los deseos de la carne no quieren tener nada que ver con la cosa de Dios, porque son deseos de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Así dice la Biblia. O sea, el espíritu, cuando dice el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone, significa que el Espíritu de Dios quiere obrar en nuestra vida y quiere obrar en su vida. ¿Pero qué se va a poner? La carne. Y le voy a dar un ejemplo de qué es una oposición de la carne. No, yo no necesito de Dios. Eso sería una oposición de la carne. No, yo no necesito de Dios. No, anda vos, yo no quiero. Eso es una oposición de la carne. El espíritu está dispuesto. Cuando la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, quiere decir que sí, que yo tengo solamente que tomar esa decisión de buscar a Dios. Y Dios sí va a hacer la obra. Pero somos nosotros los responsables. Somos nosotros los responsables de que Dios haga la obra en nuestra vida. Y a veces, la carne a veces tiene más lugar en la mente y el corazón. Entonces no nos permite ver la gloria de Dios. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted está orando y usted ve algo que nunca vio, usted va a creer más en Dios.
¿Sabe por qué? Porque vio algo que nunca vio. Porque vio algo que no puede ser. Es como, por ejemplo, una persona que está orando y ve una visión, hermano. Eso no es común. A pocas personas el Señor les muestra eso. Ahí es cuando vemos el poder de Dios. Pero a veces no creemos porque no vemos el poder, pero el poder está. Pero nosotros tenemos que tomar el poder, hermano. Y cuando hablo de tomar el poder, estoy hablando de tomar la palabra. No el poder en sí, digamos. No de apoderarnos de algo, no. El poder es la palabra de Dios. El poder de transformar nuestras vidas. Y cuando Dios transforma nuestras vidas, lo primero que pasa es, nos cambia de adentro para afuera. Empieza a haber una transformación, hermano. De adentro para afuera. No cambia de afuera para adentro, no. La persona que cambia de afuera para adentro no va a durar mucho en la iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es una emoción nada más. Pero cuando Dios toca el corazón de adentro, empieza a haber una transformación de adentro para afuera. Y lo primero que toca es el corazón. La palabra comienza a limpiar. Y sabe que cuando uno empieza a limpiar algo que tiene tierra, por ejemplo, usted ve el color original, hermano, ¿no? Ah, pero acá hay un cartel que decía, y comienza a pasar la mano y con esa tierra se empieza a limpiar. Y empieza a ver lo que había ahí. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. La palabra nos limpia de adentro y empezamos a ver. Porque antes éramos ciegos espirituales. No podíamos ver. Antes también éramos paralíticos espirituales. No podíamos caminar el camino de Dios. Éramos mudos espirituales, éramos sordos espirituales. No podíamos tener ningún sentido para poder interpretar las cosas de Dios. Pero por intermedio de su amor y su misericordia, ahora sí entendemos, hermano. Porque ahora oímos. El término oír es diferente a escuchar. Usted cuando oye es como que pone toda su atención en qué se está diciendo. Entonces cuando usted empieza a oír lo que dice la palabra de Dios, la palabra es una semilla que empieza a caer en el corazón del ser humano y comienza a darle forma. Empieza a cambiar el hombre, empieza a cambiar la mujer. Porque Dios lo transforma por intermedio de la palabra de Dios. Entonces cuando esto pasa, ¿sabe quiénes se dan cuenta primero? Los de afuera, hermano. Porque empieza a dejar su vieja vida. Ya no sale como antes, ya no toma como antes, ya no habla como antes. Se empieza a transformar. Amén. El Espíritu de Dios comienza a limpiar la vida, empieza a limpiar el corazón y la persona cambia. Pero que para que pase eso tiene que haber algo que una persona se tenga que forzar, hermano. Nos tenemos que esforzar para que la palabra de Dios haga ese efecto en nuestra vida, hermano. Imagínese usted, va a un lugar, a un hospital, y usted ora por alguien y se sana. ¿Sabe cómo se va a llenar? ¿Sabe por qué? Porque usted está viendo de que Dios está usando su vida, hermano, para sanar a alguien. Pero no solamente en el área de sanidad, sino también usted va caminando por la calle y por ahí se le acerca una persona y usted comienza a hablarle de la palabra de Dios y esa persona se empieza a quebrantar y usted le empieza a hablar y la persona se arrodilla y empieza a buscar de Dios, comienza a arrepentirse, porque la palabra tiene ese efecto, hermano. Nosotros no hablamos de nosotros, no hablamos de nosotros, hablamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso tiene eso en la vida. Por eso cuando uno habla de la palabra es como una semilla que va ahí, hermano, y queda en el corazón, y en su momento da el fruto. No podemos apurar el proceso que Dios tiene en la vida de cada uno, porque Dios sabe en qué momento lo va a traer. Dios sabe en qué momento va a tocar su corazón para que Él entienda que tiene que buscar de Dios. Muchas veces utilizará situaciones que nos van a doler, hermano. Pero Dios sabe cómo hacernos para que hagamos, para que entendamos. ¿Sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Así como usted ama a su hijo, a su hija, a su ser querido, que usted no quiere que nadie le pase, bueno, así nos ama Dios. De esa forma nos ama Dios. Y es tan celoso de nuestra alma, hermano. Es tan celoso Dios de nuestra alma. Cuando una persona se aparta del Evangelio, hermano, a Dios le duele. Sí, hermano. Porque dice que Dios se constrita por la persona. Porque es un hijo que se está apartando, hermano.
Es como, por ejemplo, Dios entregó a su Hijo, ¿no? Y uno se aparta de la verdad, se aparta de la verdad. Y mire, ¿cómo se sentirá Dios? Imagínese usted que le dona un riñón a un ser querido, ¿no? Y la persona ni siquiera se cuida. ¿Cómo se sentiría usted? Miren el sacrificio que usted hizo para dar una parte de su cuerpo para que pueda vivir y no se cuida. ¿Cómo se sentiría? Primeramente decepcionado. Después diría, ¿cómo no valorar lo que te di? Tenemos que valorar eso, hermano. Ese sacrificio que hubo en la cruz lo tenemos que valorar. Amén. Y dice el 3, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué dice hijos de ira, hermano? Exacto. Exacto. Porque no había paz en nuestra vida. No había, hermano. Pero ahora Cristo viene y empieza a haber paz. Ya no somos hijos de ella. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, hay muchos beneficios que uno tiene, hermano. Muchos beneficios. Primeramente, esa salvación que no se puede comprar. Esa salvación que ni con toda la plata ni con todo el oro del mundo se puede comprar. Por eso el Evangelio no tiene que ver con el dinero. Porque la salvación no se vende. La salvación es por gracia y por misericordia de Dios. Y se la dio a cualquiera. Y a veces uno no valora la salvación. A veces porque se olvidó o pasó algo como que no. Pero tenemos que valorar eso, ¿no? Imagínense si no tenemos salud, no podemos trabajar. ¿Quién nos da la salud? Nos da la posibilidad de que podamos sustentar nuestro hogar. Dios lo hace. ¿Amén? Entonces dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vio? Cuando dice lo mismo que los demás, está hablando de los otros que no quieren aceptar a Cristo en su corazón. Amén. El 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿vio? Acá está utilizando la palabra misericordia, hermano. Dice que es rico en misericordia. O sea que abunda la misericordia de Dios. Eso significa, amén. Por su gran amor con el que nos amó. O sea, primero viene la misericordia y después viene el amor. Dice que nos amó. Amén. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, antes de conocer a Cristo, Él ya nos amó. Y nosotros no queríamos buscar a Dios. Y ahora le hablo por mí. Yo no quería buscar a Dios. No quería saber nada de Dios. Pero Dios me amó tanto, amó tanto mi alma, que tocó a mi hija para que yo entienda que tenía que buscar a Dios. En su momento no lo entendí. Pero si no fuera por eso, yo no estaría aquí hoy. Si no fuera por eso, yo no sé qué sería de mi vida hoy. Entonces, no fue malo lo que pasó. Porque por eso me hizo entender, hermano. Mi corazón estaba tan duro que no quería recibir a Cristo. ¿Sabe cuál era mi respuesta cuando me decían? Después voy a ir a la iglesia. Y después pasaron 10 años. Y yo me imagino esto, hermano. Esto no está en la Biblia lo que le voy a decir, pero me imagino yo esto como un ser natural, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando yo despreciaba su misericordia? ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando yo despreciaba su palabra? Ahora entiendo cómo se siente una persona que desecha la palabra de Dios.
hermano, Dios nos hará pasar todo lo que predicamos para que entendamos su voluntad. Porque es la única forma que tenemos nosotros de poder entender la voluntad de Dios. Dios nos hará vivir lo que predicamos. Nos hará pasar lo que predicamos. Si hablamos de misericordia, hermano, prepárate. Si hablamos de amor, hermano, prepárate. Si hablamos de que tenemos que servir, hermano, prepárate. Porque el Señor nos hará pasar cada punto de lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos. Veo que la Biblia dice que el que quiere conocimiento y entendimiento, pídaselo a Dios y Él se lo dará con abundancia y sin reproche. O sea que el que nos enseña es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios nos enseña diferente como enseña el hombre. El hombre expone la palabra y da el mensaje. Pero el Espíritu de Dios nos hace vivir lo que dice el mensaje. Nos hace experimentar qué es el amor y qué es la misericordia. Y para que uno experimente qué es el amor, pondrá personas que no tienen amor. Si te tiene que enseñar la paz, pondrá personas delante tuyo que no tienen paz. Y ahí te vas a dar cuenta, hermano. Ahí tenemos que discernir. Ahí es donde uno tiene que empezar. El Señor me está enseñando. Cuando usted tiene una persona, no sé, en el área de que sea, en la familia, en la casa, en el trabajo, no sé, y es una persona contenciosa, el Señor va a probar su paz. El Señor va a probar su mansedumbre, a ver cómo uno reacciona. Y sabe que el Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, dice que no emitió juicio contra nadie. No solamente eso, dice que cuando estaba en la cruz del Calvario, y usted, y todo lo que le pasó, usted ya lo sabe, que lo bofetearon, que le dieron el vinagre, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Imagínese el acto de amor. ¿Entienden, hermano? Amén. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahora, viene alguien a mí y habla mal de mi ministerio, de mi familia y de todo, y me insulta, no sé. ¿Cómo reacciono? Tendré que callarme. Dice la Biblia que Jehová es justicia nuestra. Dios está probando mi paciencia. Dios está probando mi mansedumbre. Y si yo escucho que hablan de mí, ante los ojos de Dios yo no hice nada. Ante los ojos de Dios usted no hizo nada. Deje la mano de Dios. Y cuando decimos esto, no para que Dios lo castigue, no. Porque Dios lo trata con amor, hermano. Con ese amor que a veces uno no entiende. Dios lo trata para que entienda, para que no se pierda. Porque nosotros vamos en esa dirección, hermano. Que Dios lo capacite, que Dios enseñe. Para que las personas comprendan lo que entendemos por misericordia de Dios. Que sigan, éramos unos muertos vivos, hermano. Como la película esa, ¿vio? Andamos como sin rumbo, hermano. ¿No? Andábamos todos ahí, no sabíamos para dónde caminar. Porque en nuestra mente no había nada, hermano. Había oscuridad, había tiniebla, había ira, había contienda, había maledicencia, todo había, hermano. Pero ahora el Señor comenzó a llenar con su palabra, y la palabra es la que ordena el corazón del ser humano. Así como ordenó en el comienzo de la existencia, hermano. Así como ordenó la tierra cuando fue a empezar a crear todo y a empezar a ponerle tiempo y límite a todo. A los árboles le dijo que iban a ser de tal forma y los hizo así. No le cambió el diseño, hermano. Dios hizo un diseño para cada cosa y lo hizo perfecto. El hombre quiere cambiar el diseño de Dios. Pero el hombre no puede cambiar nada, hermano. Porque el Espíritu Santo nos hace saber.
Por eso es importante, hermano, que uno pueda entender esto. Y no es difícil de comprender, no es difícil. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que depender de Dios. Necesitamos depender de Dios en todas las áreas, hermano. En el trabajo, en todas las áreas. Y cuando empezamos a depender de Dios, dice que somos como pequeños, como chiquitos, ¿vio? Porque veo que el chiquito depende de papá y de mamá. Él no va a ir a trabajar. El papá y la mamá tienen que ir a trabajar. Ellos le van a dar de comer. ¿Por qué? Porque el nene depende de papá y de mamá. Ser como niño, dice la Biblia. Y cuando das esa referencia es porque tenemos que ser dependientes de Dios. No de nuestro trabajo, no de lo que podamos hacer con nuestras manos. No, depender de Dios. Y a veces es difícil depender de Dios, hermano. Pero bueno, es parte del crecimiento. Es parte de lo que uno tiene que entender para crecer en las cosas de Dios. Amén. Amén. Y dice el 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es el galardón que Dios nos da, hermano. Amén. Porque todo lo que hacemos en la tierra para Dios tiene un galardón. Todo lo que usted pueda hacer para Dios, todo lo que usted pueda hablar de Dios en algún lugar, en su trabajo, a que usted le pueda hablar de Dios, Dios mira, hermano. Dios mira esas cosas. Porque es necesario que uno lo haga. Porque hay mucha gente que necesita de Dios. Lo primero que nos da es comprensión. Es poder comprender al otro. Amén. Y después el amor y valorar las cosas y empieza a haber un cambio, hermano. Y sí que comienza a haber un cambio. Porque si no buscamos de Dios, yo no sé qué hubiese pasado. No creo que llegaríamos a ese punto, pero hubiéramos sido infelices. No hubiese felicidad en nuestra vida. Y yo creo que para un ser humano lo peor que hay es no ser feliz. Una persona que no tiene felicidad se está secando, hermano. Porque una persona tiene que ser feliz. Dios estableció eso, hermano. Pero cuando no está Cristo en el corazón no puede haber felicidad. Hay una felicidad engañosa, hermano, que puede durar un ratito y después se olvida. Pero cuando Cristo está en el medio, hermano, eso no es así. Cuando Cristo está en el medio, la felicidad viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay comprensión. Porque antes que se gritaban, ahora hablan. Porque antes que volaban los platos, ya no vuelan más. Porque Dios está en el asunto, hermano. Porque Dios está tratando ahí. Y eso es lo que la gente no entiende. Creen que somos aburridos. Creen que vivimos la vida aburrida. No, hermano. La paz que Dios da en estos tiempos, hermano, cuando todos están preocupados porque no tienen plata, porque no tienen trabajo, nosotros esperamos en Dios. Yo trabajo por mi cuenta, hermano. Ustedes lo saben. No es que trabajo en una empresa, no. Yo tengo que salir a mi trabajo todos los días y por ahí un día no trabajo y otro día trabajo. Antes me preocupaba, hermano. Después entendí que no era la forma. Que tengo que depender de Dios en esa área también. Señor, yo no sé qué pasará hoy, pero Jehová mi pastor y nada me faltará. Amén. Y Dios comienza a tocar personas para sustentar mi hogar. Yo no tengo que andar buscando trabajo, hermano, gracias a Dios. De hecho, le decía a mi esposa, el viernes no voy a trabajar. Me voy a quedar en mi casa, otra vez vengo a poner el piso que falta. Pero le puedo dar gracias a Dios, hermano, por eso. Porque ante los ojos de Dios le digo, yo sí me preocupaba, sí me afligía. Porque no llegaba a pagar la luz, el gas, el teléfono, no llegaba. Pero ahora es como que, no sé, hermano. Dios pone y acomoda todas las cosas en su lugar. Entonces, ¿sabe por qué nos tiene que dar la paz? ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona no tiene paz en el corazón, no puede buscar de Dios. No va a poder, hermano.
¿Por qué? Porque cuando quiera orar o quiera, se va a afligir, pensando que tiene que pagar esto, que no tiene esto, ¿entiende? Por eso es importante Cristo en nuestro corazón. Porque cuando viene Cristo en nuestro corazón, viene con todos los atributos estos. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, viene con todo esto, hermano. Amén. Y todo eso nos los da para que no nos aflijamos, para que no nos preocupemos, para que busquemos de Dios. Porque una persona que se aflige no puede buscar de Dios, hermano, porque su corazón está en otro lado. Pero cuando la persona está buscando de Dios, es como que el otro queda en segundo plano. Y le voy a decir algo, no solamente el trabajo. Empieza a aprender a dejar a su familia en las manos de Dios. Ya no se aflige. Yo, hermano, ¿por qué? Mi hija no busca de Dios. Mi hijo tampoco. En su momento me preocupaba. Pero ¿sabe por qué no me preocupé más? Porque entendí que así como me siento yo cuando mi hijo no viene a la iglesia, así sentía Dios cuando yo no venía a la iglesia. Me hizo pasar y me hizo sentir qué se siente cuando un ser querido de uno no está dentro en las cosas de Dios. Entonces dije, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo que el corazón de Dios se aflige cuando una persona no busca de Dios, como dice la Biblia. Eso es importante, hermano. Que usted busque para que su descendencia sea salva. Amén. Aunque usted no lo vea. Aunque usted ore y cuando más ora como que parece que está más lejos, no dude. Porque recuerde que una de las herramientas que el enemigo utiliza es la duda, hermano. Esa duda cuando se la tira y se la pone en la cabeza, hermano, usted tiene que echarlo en el nombre de Jesús. Porque cuando entra la duda en la mente, hermano, todo lo que haga va a hacerlo dudar. Y ahora le voy a compartir una palabra. ¿Por qué le digo esto? Amén. Y dice el 8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. ¿Vio? ¿Vio por qué somos salvos? Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la fe no es un atributo mío, hermano. No, ni de ustedes. Porque la fe viene de parte de Cristo. ¿Me entienden? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vio? Es un don de Dios la fe. Y esto viene de parte de Dios. Amén. Y ahora dice, ¿y será que porque yo hago cosas en la iglesia? Pues no. Mira lo que dice, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Vio? No es por obra la fe. Es porque Dios nos la dio por su gracia y por su misericordia. Amén. Porque somos hechura suya. Esta palabra cuando dice hechura suya es como que es Él nos diseñó. Por eso dice hechura suya. Amén. Somos del diseño de Dios, hermano. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados, ¿vio? ¿Vio lo que dice? Creados en. El término en quiere decir que está adentro. En la casa, en el auto, en la... ¿Entiende? El término en, y dice en Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Amén. O sea que cuando el diseño de Dios está en nuestra vida, lo que uno hace es buenas obras. Amén. ¿Y por qué dice buenas y rectifica obras? Porque hay malas obras. Si no diría obras nomás, pero dice buenas obras. Y las buenas obras son las que están acá. Amén. Las buenas obras son las que el Señor, por intermedio de su palabra, nos dejó a nosotros para entender. Una de las buenas obras que uno tiene que empezar a entender es depender de Dios. Amén. Usted se levanta, Señor, te doy gracias por este día que tú me diste, Señor. Te pido que seas tú sustentando mi vida, mi trabajo, guárdame, Señor. Eso es.
Esa es la forma que uno tiene que empezar el día. Amén. Y usted va a ver esa transformación, hermano, sí que lo va a ver. Ahora, quiero compartir con ustedes, veo que yo acá le estaba compartiendo de la fe, ¿no? Que dice que la fe es un don de Dios. Ahora, ¿se puede debilitar la fe? Sí. Sí, hermano. Sí. Y ahora se lo voy a mostrar con la palabra. Amén. Para que usted vea, hermano, que la fe se puede debilitar. ¿Y por qué? Por falta de oración. Vamos a leer, amén. Vamos al libro de Mateo, hermano. Mateo 8:23. Es un texto muy conocido, muchas veces predicado. Amén. Pero lo que vamos a ver acá es por qué se debilita la fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar en mi vida para que se debilite mi fe? Falta de fe. Vamos a ver. Mire lo que dice. 8:23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Vio? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Ahora le vamos a explicar esto. Entrando él, el 23, comenzamos. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, la barca vendría a representar nuestra vida. Amén. Entrando él en la barca, o sea, Cristo entra en nuestra vida, amén. Amén. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Esto representa los problemas, las dificultades, la tempestad. ¿Amén? O sea, la barca vendríamos a ser nosotros y la tempestad es lo que está afuera, ¿no? Se oscureció todo, trueno, relámpago, y el mar se viene y empieza a moverse. Lo primero que uno dice: esto se da vuelta y nos morimos todos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay poca fe. ¿Sabe por qué? Se lo voy a compartir. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mire cómo es, ¿no? Cuando hay un problema tan grande, uno puede, porque uno cuando duerme está descansando, hermano, ¿no? Dice que en el problema él descansaba. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, ¿no? En el problema descansamos. Los otros no lo entienden tal vez. Pero ¿qué pasó? Cristo entró a nuestra barca, hermano. Él tomó el dominio. Él fue el que reprende al temporal, hermano. No somos nosotros. Ahora, y vieron sus discípulos, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mire lo que dice el 25. Y vieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Hubo duda. La duda genera falta de fe. ¿Recuerdan lo que le pasó a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel? Dice que él vio descender como paloma cuando lo bautizó a nuestro Señor Jesús. Él vio el Espíritu Santo y se descender como paloma. Y no solamente ese, él escuchó la voz de Dios que dijo:
este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y no solamente eso, Él dijo después, este es el Hijo de Dios. Y después no solamente eso, Él dijo, no soy digno ni siquiera de atarle la correa de los zapatos. ¿Recuerda? O de la sandalia, no recuerdo el término. Pero cuando estaba ahí abajo, ¿qué fue lo que le dijo? Dile si eres Él o tenemos que esperar a otro. Pero no era que Él había visto al Espíritu Santo descender, marcando que era el Hijo de Dios. La circunstancia, la duda genera eso, hermano. Cuando uno está en un problema como pasó con los discípulos, acá estaban en la barca y todo se movía y todo parecía que se iba a desbandar. ¿Vio? Es importante, hermano, la fe. Cuando no hay fe, el enemigo está viendo que no hay fe. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a empezar a tirar saeta a la mente, hermano. ¿Y sabe lo que va a hacer? Nos hará recordar tiempos pasados. Cuando salía, cuando tomaba, ¿qué hacía? ¿Por qué? Porque quiere que me acuerde de eso para que me aparte, para que mi mente vuelva a ese momento otra vez. Así trabajan, ¿no? Cuando hay duda en su corazón, usted tiene que aprender a reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque Dios nos dio autoridad a todos los que estamos acá. Y cuando haya algo en su corazón, hermano, que le haga dudar del poder de Dios, usted automáticamente tiene que discernir esto que no viene de parte de Dios, que es un pensamiento que lo quiere apartar de la verdad y quiere debilitar su fe. Entonces cuando venga un pensamiento así, usted tiene que echarlo en el nombre de Jesús. Porque eso no viene de parte de Dios, hermano. Eso es un ataque del enemigo. Por eso le decía al Señor, mire lo que le dice. Y vieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Vio? Su fe era poca. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro en la barca también? El Señor se le aparece y él llamó. Y también cuando se le dio las manos, tuvo miedo y se cayó abajo. Porque su fe no estaba a la plenitud que decía la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Dios, no en el hombre, hermano. El hombre es solamente una persona que Dios usa para dar su palabra, nada más. Nada más que eso. El que hace la voluntad de Dios, amén, es por intermedio de la palabra, no por el hombre. El hombre solamente Dios estableció para que por gracia recibimos y por gracia damos, nada más. Amén. No nos gloriamos de nada de eso, hermano, porque toda la gloria le pertenece a Él. Entonces, entendiendo esto ahora, sabemos que hay una fe que es una fe enferma. Que es como, por ejemplo, mire, supóngase que usted sale afuera desabrigado y se moja. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a gripar? ¿Usted ve la gripe que viene? No. Usted no ve que viene la gripe, pero está ahí. Y cuando usted salió, entró y nunca se dio cuenta. Después se empieza a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay síntomas. Cuando hay síntomas, usted sabe que hay gripe. ¿Y los síntomas cuáles son? Dolor de cabeza, mucosidad, tal vez algo de fiebre o dolor de garganta. Bueno, eso, cuando tenemos eso, sabemos que estamos gripados. Bueno, cuando en el área espiritual, hermano, cuando el enemigo ponga en la mente duda de que Dios puede hacer algo en nuestra vida, eso es un síntoma de que quiere atacar la fe. Y usted tiene la autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y cuando pase eso, diga, Satanás mentiroso, no te quiero, en el nombre de Jesús te echo afuera. Dígalo, hermano, aunque parezca que no parece nada. Pero en el área espiritual tiene mucho peso. En el área espiritual tiene mucho peso, hermano. Amén. Y terminamos diciendo, entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén.
significa que todo quedó claro, que esos vientos se fueron y que esa tempestad se calmó. O sea que no iba a morir nadie. Dios estaba probando por intermedio de su Hijo la fe de ellos. Y ahí ellos entendieron. Porque el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿vio? Él le dijo lo que les pasaba. Y la Biblia nos dice también a nosotros qué nos pasa. Cada que uno está en una situación así, hermano, que hay duda, no le crea, hermano. Porque la duda no va a hacer que nos apartemos de Dios. Amén. Hasta acá la palabra, hermano, que Dios los bendiga. Amén, a cada uno de ustedes. Vamos a estar alabando al Señor, amén. Gloria a Dios.